Buenas tardes, mi nombre es Sandra Rumier, yo soy candidata a doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Esta es mi tesis doctoral, voy a hacer la sustentación de mi tesis de nombre Inteligencias múltiples y nivel de aprendizaje del español como segunda lengua en estudiantes de secundaria de un colegio estadounidense. Mi director de tesis, el doctor Raúl Alejandro Gutiérrez García. Según el anuario 2024 del Instituto Cervantes, hay más de 600 millones de hablantes de español, lo que convierten al español en la segundo idioma o segunda lengua más hablada del mundo, después del chino y el mandarín. Ahora, en Estados Unidos podemos ver que hay más de 8.5 millones de personas que están estudiando o que estudian español. En los países europeos, 6.5 millones y en Brasil está por encima de 4 millones esta cifra. Ahora, en países como Rusia, Polonia y el Reino Unido se ha venido incrementando en más del 250% los estudiantes de español. Muy bien, ahora el contexto nacional. Estados Unidos, pues como lo mencioné antes, es uno de los países que más población hispana tiene eh, y 8.5 millones de personas que están estudiando español. Entonces, presenta un buen campo de estudio para el desarrollo de mi tesis. Ahora, hay obstáculos normativos, financieros, políticos que pues obviamente son los que no han permitido que se estandaricen los procesos para la enseñanza del español. Ahora, en el contexto institucional, pues el trabajo se realizó en J. Cosgrave Memorial Catholic School, que es una escuela elementaria, tiene estudiantes de prekinder a quinto grado y también tiene Middle School con estudiantes de sexto a octavo grado. Muy bien, mi pregunta de investigación trata de encontrar la respuesta a si hay una relación existente entre los tipos de inteligencia múltiples que propuso Gardner y los resultados de los estudiantes en la asignatura de español de la Middle School de la escuela. Muy bien, la hipótesis, pues pretendo demostrar que las inteligencias múltiples sí están relacionadas con el resultado académico del español en la escuela, en la Middle School. Ahora, dentro de la justificación hay una relevancia social. ¿Por qué? Porque la investigación contribuye a una educación más inclusiva al reconocer la diversidad cognitiva de los estudiantes y promover estrategias que favorecen ese aprendizaje del español como segunda lengua en contextos multiculturales. Ahora, una aportación teórica, claro, porque este estudio fortalece la teoría de las inteligencias múltiples al confirmar la aplicabilidad en el aprendizaje del español como segunda lengua y además evidenciar que hay un carácter multidimensional del aprendizaje lingüístico. La aportación metodológica, claro, este trabajo tiene una aportación metodológica significativa porque aporta un modelo cuantitativo correlacional que integra perfiles de inteligencias múltiples, un rendimiento académico real mediante instrumentos confiables y un desarrollo replicable en contextos similares. Muy bien, el marco teórico. Mi tesis se basa específicamente o fundamentalmente en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que tiene su primera publicación en 1983, luego en 1999 y luego en el 2026, en el 2006. Ahora, su teoría está basada en el potencial biopsicológico que hace referencia a que la inteligencia tiene una base biológica, pero también neurológica, y que eso lo que quiere decir es que se desarrolla plenamente a través de la interacción con el entorno, la cultura y además la experiencia educativa. Ahora, las inteligencias son relativamente independientes según lo que argumenta Gardner. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que ellas pueden
ser independientes, que por ejemplo, si hay un daño cerebral causado por un accidente, se puede afectar una de ellas, pero las otras no sufrirían alteraciones. Entonces, esto es lo que soporta de que son relativamente independientes. Ahora, no son totalmente independientes porque ellas interactúan entre sí para el proceso de aprendizaje del español en este caso. Ahora, es diverso porque desde esta teoría la inteligencia humana es diversa porque no todos los individuos aprenden de la misma manera ni poseen las mismas fortalezas cognitivas. Ahora es multidimensional. Claro, Gardner argumenta que está compuesta por diferentes dimensiones, que son las mismas inteligencias, que propone 8, pero realmente él ha propuesto 9 inteligencias, pero esta última no está todavía con bases y soportes todavía fuertes, entonces por eso no se tuvieron en cuenta o no las tuve en cuenta. Muy bien. Ahora, un ejemplo de esto, de que se combinan todas estas, de que interactúan entre sí, es que al aprender una lengua extranjera intervienen simultáneamente la intrapersonal, incluso la musical, la lingüística, la interpersonal. Bueno, todas estas inteligencias pueden estar y por eso también decimos que es, o dice Garner, que es multidimensional. Ahora, hay una plausibilidad evolutiva que se refiere al proceso que las inteligencias o la inteligencia humana no es un proceso estático, sino que tiene un proceso que va evolucionando a través del tiempo y se va adaptando. Entonces, así hicieron en la antigüedad las tribus, por ejemplo, con la inteligencia lingüística. Esto les permitió transmitir el conocimiento y comunicarse entre ellos. La evidencia neuro, pues lo que yo comentaba anteriormente, que tiene que ver con lo biopsicológico y los sistemas simbólicos que están relacionados con aquellos medios que facilitan el desarrollo del lenguaje y del aprendizaje. Por ejemplo, el español, entonces todo lo que tiene que ver con la lectura, la escritura, las matemáticas, todo lo que tiene que ver con los números, los símbolos, la lógica. Bueno, muy bien. Este marco teórico entonces tiene en cuenta 8 inteligencias o Garner propone 8 inteligencias múltiples que son la inteligencia lingüística, que es esa capacidad para usar el lenguaje tanto oral como escrito, y un ejemplo de esto es leer, escribir, aprender idiomas con facilidad. La inteligencia lógico-matemática, que es una habilidad para razonar, resolver problemas. Entonces también tiene que ver con analizar algunos patrones, resolver ejercicios. Bueno, está la inteligencia visoespacial, que es una capacidad para pensar en imágenes, como interpretar mapas, gráficos, esquemas. Está la corporal kinestésica, que es el uso del cuerpo para expresar ideas. Entonces, por ejemplo, aprender mediante movimientos, juegos, dramatizaciones. La inteligencia musical, que es una sensibilidad al ritmo y a los sonidos, aprender con canciones, reproducir entonaciones, también aprender lo que son la pronunciación, el tono, bueno. La inteligencia interpersonal, que ya tiene que ver con lo emocional, es la capacidad para relacionarse con otros, entonces trabajar en equipo, desarrollar actividades juntos. La intrapersonal es esa capacidad para autorreflexionar, para entenderse a uno mismo en su proceso de aprendizaje, autorregular emociones. La inteligencia naturalista es esa habilidad para reconocer el entorno, entonces clasificar las plantas, los animales, los fenómenos naturales, tiene mucha relación con las ciencias naturales. Muy bien. Dentro del marco teórico, yo quise apoyarme en los autores que tienen, digamos que soportan también todo lo que los planteamientos de Gardner en lo explicado anteriormente, todo lo que tiene que ver con con la neuropsicología, lo que tiene que ver con las poblaciones excepcionales, con las evidencias educativas empíricas, la plausibilidad evolutiva y los sistemas simbólicos, que fue lo que lo que acabo lo que acabo de explicar o de mencionar. Todos estos autores están de acuerdo y Gardner, digamos que también se soporta en ellos y en sus teorías y en lo que ellos investigaron, digamos que
estos autores toman parte de la teoría de Gardner para soportar sus investigaciones. Entonces hay una estrecha relación entre lo dicho por Gardner, entre lo argumentado por Gardner y estos autores. Ahora, no todos están de acuerdo con los planteamientos de Gardner. Entonces hay autores como Waterhouse y Visser, que cuestionan esta teoría y es principalmente desde un enfoque psicosométrico porque ellos dicen que no existe una medición estandarizada suficientemente válida de estas inteligencias para ser consideradas como constructos independientes y que hay muchas habilidades cognitivas que tienden a correlacionarse, lo que permite entonces llegar a la conclusión de que todavía estamos en los modelos factoriales, que son los modelos tradicionales, pero Gardner plantea en su teoría es un marco interdisciplinario y educativo que permite comprender la diversidad cognitiva más que una propuesta psicosométrica. Bueno, los estudios empíricos tenidos en cuenta fueron 6 en esta presentación. Son los más relacionados con mi trabajo, es decir, los resultados arrojaron resultados similares a los de mi tesis de investigación. Entonces los voy a mencionar rápidamente, pero dentro de mi tesis tengo más de 25 autores empíricos que obviamente tienen mucha relación, pero estos son los más relacionados con mi trabajo de investigación y sobre todo con los resultados y la metodología utilizada. Entonces está Mirefadia Madi, que ellos hicieron un estudio con aprendices o con estudiantes de inglés como segunda lengua. Utilizaron la misma metodología, correlacionar, o aplicaron las inteligencias múltiples y el resultado fue que la inteligencia lingüística y la intrapersonal son los que tienen los mayores digamos, son los mayores predictores en este estudio, lo que coincide con mi estudio de investigación, que fue la inteligencia lingüística el predictor más alto. Muy bien, está Pineda y Báez. Lo hicieron con estudiantes universitarios colombianos. Ellos también lo que hacen es medir la relación que hay entre las inteligencias múltiples y las estrategias de aprendizaje del léxico. Utilizan una metodología de diseño correlacional y también utilizan la inteligencias múltiples, la encuesta de inteligencias múltiples o el instrumento de inteligencias múltiples. Los resultados pues también permitieron desarrollar estrategias para mejorar el léxico. Sedegan y Oman, ellos con estudiantes de escuela secundaria de Malasia, lo que pretendían era establecer como la relación que había entre estas inteligencias múltiples y el rendimiento en el idioma de inglés. Encontraron que, nuevamente, que la inteligencia lingüística, la interpersonal y la musical eran los factores predominantes. Permite entonces ver la similitud que hay con los resultados de mi tesis. Muy bien, Li y Miao, ellos lo hicieron con estudiantes de secundaria en China. Ellos encontraron o buscaban analizar el impacto de las inteligencias múltiples en la comprensión lectora, que utilizaron el método cuasi experimental, este fue diferente, y un grupo de control en enseñanza tradicional. Experimentaron mejoras significativas en la comprensión y motivación en el aprendizaje. Ahora, Hansi y Salami, esto fue con estudiantes de secundaria que estaban aprendiendo inglés como segunda lengua. También analizaron la relación entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico en general, encontrando que la inteligencia lingüística, nuevamente, la inteligencia lógico-matemática, la intrapersonal y la interpersonal fueron arrojaron los indicadores más altos. Muy bien. El objetivo de mi tesis es analizar esa relación que existe entre las inteligencias múltiples y los resultados de académicos de español en la Middle School del colegio estadounidense en Utah. Los pasos para lograr este objetivo eran, primero, identificar los tipos de inteligencias que habían predominantes entre estos estudiantes de la Middle School. El segundo era comparar estos resultados académicos con la asignatura del español como segunda lengua, con los grupos de estudiantes ya clasificados.
El tercero era relacionar los tipos de inteligencia múltiple con esos resultados académicos de la asignatura de español, haciendo pues obviamente pruebas de hipótesis, análisis multivariable, para determinar la influencia, ¿sí?, de estas inteligencias en esos resultados. Y el otro era proponer nuevas didácticas que integren esa teoría de Gardner en la enseñanza del idioma español o de una segunda lengua. Ahora, ¿qué método utilicé? Se trabajó con 64 estudiantes de la Middle School de Cosgrave Memorial Catholic School. El análisis fue con análisis descriptivos, regresión múltiple, cluster y random forest. Ahora se hizo con un enfoque cuantitativo, un estudio correlacional comparativo de corte transversal y una muestra no probabilística por conveniencia. ¿Qué se midió? Se midieron las inteligencias múltiples con un cuestionario de autoinforme y el rendimiento del español tomando como soporte las calificaciones del desempeño de los niños, tanto oral como escrito. Ahora, el instrumento, pues es el nombre del instrumento Inteligencias Múltiples, fue un cuestionario adaptado por Walter Mackenzie en 1999 con las 8 inteligencias múltiples. La validez fue de tipo autoinforme, validez de contenido. La confiabilidad fue de 0.828, que es en el Cronbach, que es una confiabilidad alta. Y ahora les voy a describir un poco el instrumento. El instrumento contemplaba las 8 inteligencias múltiples y el software utilizado fue el software R. Este software R me permitió medir la fuerza de dirección de la relación entre las inteligencias múltiples y ese rendimiento académico. Ahora, lo hice a través de 3 tipos de análisis. El uno fue el de regresión lineal simple, que este fue como para mirar la relación lineal entre esas inteligencias múltiples y el rendimiento académico y mirar cuál era la capacidad predictiva de las variables independientes. Ahora, el otro fue el random forest, que lo utilicé para identificar eh, qué inteligencias eran las que tenían eh, mayor puntaje eh, y, o mayor peso predictivo sobre ese rendimiento académico. Y de esta manera poder analizar la importancia relativa de cada variable. Ahora, el clúster fue utilizado para agrupar los estudiantes de acuerdo a los perfiles similares de inteligencias múltiples y de esta manera pues me permitió identificar patrones de aprendizaje comunes dentro de la muestra. Los resultados. Los resultados, pues, de los estudios, los datos sociodemográficos fueron 64 estudiantes, un nivel educativo de middle school de sexto a octavo grado. El rango de edad está entre 11 y 14 años, sexo femenino y masculino, y la asignatura fue español como segunda lengua. Muy bien, resultados. La inteligencia lingüística fue la predominante, pues eso tiene mucha razón, mucho peso en mi investigación, porque esto lo que quiere decir es que la lingüística pues tiene más peso en el estudio de los idiomas, todo lo que tiene que ver con la comprensión oral, escrita, la gramática, y eso fue lo que se pudo evidenciar entonces en los resultados. Ahora, hay unos resultados de apoyo socioafectivo que tiene que ver con la inteligencia interpersonal, con la inteligencia intrapersonal. Entonces, y a unos aportes específicos que son la musical y la bioespacial. ¿Esto qué quiere decir? Que la inteligencia con mayor preponderancia fue la inteligencia lingüística, porque tienen un mayor desarrollo de habilidades de lectura, de escritura. Estos fueron los que tienen mayores notas, un mejor rendimiento académico. Ahora, la inteligencia interpersonal mostró que hay una relación significativa entre el rendimiento académico y la forma de interactuar de los estudiantes entre ellos mismos y para poderse comunicar. Ahora, la inteligencia intrapersonal, tiene que ver con el rendimiento académico y se asocia con la autorregulación, la motivación, la capacidad para reflexionar. La inteligencia musical se relacionó con esas habilidades de procesamiento fonológico, entonces con todo lo que tenía que ver con pronunciación, entonación del idioma y favorece pues obviamente la comprensión auditiva. La inteligencia visoespacial con la organización visual, la información, textos, imágenes y todo lo demás.
Muy bien, el análisis de los resultados, pues esa inteligencia lingüística fue la de mayor preponderancia, tiene mucha lógica con respecto a los estudios empíricos, con el objetivo de mi trabajo y con los resultados que se obtuvieron. Todo lo demás, pues entonces tiene una relación y eso permite establecer que el aprendizaje del idioma sí tiene varias dimensiones o hace uso de varias dimensiones para todo su proceso cognitivo. Entonces tiene que ver con la lingüística, con la musical, intrapersonal, interpersonal y la visoespacial. Ahora, la discusión, los resultados coinciden con las investigaciones previas, lo que yo decía anteriormente, hay una relación entre estas inteligencias que confirman que los factores socioemocionales en el aprendizaje tienen un impacto. Hay una relación y una asociación entre la musical y la pronunciación, porque esto respalda, la musical permite entonces la entonación, la pronunciación y todo lo que tiene que ver con esos procesos de lingüística. Y la inteligencia visoespacial, pues tiene que ver con la interpretación de todo lo que es el aprendizaje lingüístico, el apoyo visual para ese aprendizaje lingüístico y también que estos hallazgos no solamente están confirmando la literatura previa, sino que fortalecen la comprensión del aprendizaje del idioma. El objetivo general sí se cumplió, la hipótesis fue confirmada y la hipótesis nula fue rechazada. ¿Por qué se cumplió el objetivo? Porque se estableció que hay una relación entre las inteligencias múltiples y los resultados de aprendizaje de los niños de la escuela. Ahora, en las conclusiones, pues la teoría de las inteligencias múltiples se relaciona de manera significativa con el rendimiento académico. Hay una evidencia, análisis estadísticos, la fortaleza es el estudio de aportes de la evidencia, hay un área de oportunidades profundizar en esto y la debilidad, el diseño no experimental, pues no permite establecer relaciones de casualidad. Ahora, la inteligencia lingüística emergió como el primero, el factor más preponderante, presentó coeficiente más alto, la fortaleza es coherente con la naturaleza lingüística y la evaluación pues se basó en calificaciones académicas. La otra conclusión es que la inteligencia interpersonal o intrapersonal influyen de manera significativa en el aprendizaje del idioma, también porque se encontraron relaciones positivas. El estudio integra las dimensiones socioemocionales y el componente del aprendizaje lingüístico. Y también hay un área de oportunidad que es incorporar las variables como ansiedad lingüística, motivación, auto, autoestima. Las inteligencias musical y visoespacial también contribuyen al aprendizaje del español, permiten desarrollar, por ejemplo, talleres y ejercicios con canciones, con entonación de algunos versos. Bueno, las fortalezas confirman que hay un carácter multidimensional, hay un área de oportunidades, explorar estrategias didácticas en este campo y no se aplica al rendimiento global, sino como un componente particular del aprendizaje. Ahora, la otra conclusión, que son variables demográficas, no impactan directamente el aprendizaje del español. Ahora, como resultado final o como conclusión final, estos resultados confirman que el aprendizaje del español como segunda lengua es un proceso multidimensional donde interactúan todas las inteligencias múltiples y impactan los resultados de aprendizaje, los resultados en la materia de español o sí, en la materia de español. Recomendaciones, pues estrategias didácticas que fortalezcan la inteligencia lingüística y promover actividades que estimulen todo lo que tiene que ver con la relación intrapersonal e interpersonal, incorporar recursos musicales. Yo trabajo con música, canciones, les enseño a cantar y entonar, juegos didácticos que tienen que ver con todas esas habilidades. Fortalecer estrategias visuales, organizadores gráficos, imágenes, mapas conceptuales, mapas semánticos, diseñar ambientes de aprendizaje inclusivos que permitan que todos los niños desarrollen y puedan lograr esa habilidad en el idioma español a través de sus diferentes formas de aprendizaje o de sus diferentes inteligencias. Futuros trabajos de investigación, pues replicar el estudio con muestras más ampliadas, desarrollar estudios cuasi experimentales, analizar variables afectivas como la ansiedad lingüística, explorar el aprendizaje del español en niveles educativos y contextos socioculturales, e incorporar instrumentos de estandarización de competencia lingüística. Muchas gracias. Hasta aquí dejamos la sustentación.